Exitosa, la radio del Perú presenta Somos Empresa, el programa de los emprendedores, un espacio de conocimiento, motivación y éxito, consultoría y la mejor guía para los negocios, con el asesoramiento correcto de Nano Guerra García y el equipo de consultores de Somos Empresa. Bienvenidos. Soy Ángel Soto, yo nací en Lima, soy ingeniero civil, seguí una maestría en educación también, tengo un diploma en ética y capital social, y como lo dije en un evento reciente, son títulos que están en la pared de mi escritorio, pero tengo otro título, Nano, en la pared de mi corazón, que dice Ángel Soto Valdivia, emprendedor. Así es, y yo me acuerdo que hace poco estuvimos en una reunión en mi casa y yo comenté de varios los que estábamos en la Asociación de Emprendedores y omití decir que tú, ¿no? O dije que había sido emprendedor. ¿Cómo fue mi confusión? Claro, mencionaste, ¿no? Ángel Soto, que fue emprendedor. Ah, que fue, pero no puede decir que fue. Uno es emprendedor y Ángel me puso de pie. No te quise interrumpir, Nano, pero yo fui, ¿no? Soy y seré siempre un emprendedor. Ángel, tus inicios, tú comenzaste a trabajar para otros, como todos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, como mis inicios fue empezar a trabajar para mí, ¿no? Ya. Porque si te cuento, por ejemplo, cuando estaba en séptimo ciclo de la Católica, tenía alumnos de ciclo... desde ahí ya tenía tus alumnos, ya. Así es, de estudios generales, y entonces comencé a buscar mi nicho que tú llamas, y cuál es el curso que más jalan en la Católica en esa oportunidad. Y era análisis matemático 1, recuerdo, que me costó a mí incluso aprobarlo, y llegué a dominarlo, y formé un grupo de estudio para análisis matemático 1, que fue un éxito en la Católica. Y nació la idea de... ¿Y te pagaban? Y me pagaban. O sea, encima tenía para salir con las chicas y tal. Encima tenía, ¿no? Todavía no conocía a la que es mi esposa, pero... Por eso te digo, porque yo sé que te está escuchando. Me está escuchando. Sí, hola Betty, ¿qué tal? Bueno, y salió la idea de hacer un libro. Ajá. ¿No? Entonces hice un libro de análisis matemático que era el sílabus desarrollado en problemas resueltos. Era un éxito, ¿no? Y bueno, todo así temeroso. Y todo el mundo lo compraba, ¿sí? Al comienzo yo dije, ¿dónde lo pongo? Entonces yo almorzaba en un restaurante que se llamaba El Ruso. En El Ruso, claro. ¿Te acuerdas de... O El Ruso seguirá en la Católica, decía El Ruso porque había puro moscovita. Había puro moscovita. Sí, acá hay una moscovita que no está persiguiendo. Acá hay un moscovita del Ruso. Y bueno, dejé unos 20 libritos en el ruso, y el ruso me dice, mira Ángel, vete de acá unas semanas, y si ha venido 1 o 2, bueno, ¿no? Yo dije, mejor espero 2 semanas, y cuando llevo 2 semanas, el ruso me dice, Ángel, te estaba esperando, ¿no? Tus 20 libritos se acabaron en 5 días. Pucha, y de ahí saqué una nueva edición, y fue un éxito, y el estudio, no sé si te acuerdas, Nano, claro, el estudio, sí. Se contacta justamente con el ruso y dice, quiero conocer al autor de este libro, ¿no? Y me presento yo, y cuando yo llego me dice, ¿usted es el autor del libro? Pensé que era, porque yo había puesto ingeniero Ángel Soto. Para porque si no nadie te cree. Pues. Lo que sucedió después. Y bueno, y hice un trato con un estudio, y era pues ya un lote fijo que me compraba el estudio, ¿no? De 500 libros que ayudó, digamos, para tener un capital de ahorro inicial. Ok, ¿no? ¿Luego qué sucedió? Luego, bueno, siguen las clases, en un momento en que ya estaba de novio ahí con Betty, que me está escuchando, mis suegros, o mis futuros suegros en ese momento, me ceden un pequeño espacio para dar una clase, ¿no? Entonces, tengo un alumno, que hasta ahora recuerdo su nombre, Carlos del Pierola, que ahora debe ser un ingeniero industrial exitoso, que desde acá lo saludo, que fue para mí la punta del iceberg, porque fue un alumno que después pasó la voz a 3, y los 3 pasaron la voz a otros 3, y ya era chico el espacio que tenía, y pasaron los años y llegué a tener 300 alumnos. Impresionante. Con 8 profesores a mi cargo, a lo que llamaba socios. De un solo alumno. Y interesante este tema, llamar socios a estos otros profesores. ¿Por qué? Porque ganaban un porcentaje, o sea, yo le pagaba el 50% de lo que ellos rendían, ¿no? Y bueno, entonces éramos socios, y entonces en vista de eso ellos se preocupaban en que haya más alumnos para que puedan tener una mayor rentabilidad. Miren, y esto es algo que cualquier muchacho ahora puede seguir haciendo porque los alumnos siguen siendo jalados. Así es. La gente tiene dificultades con las matemáticas como las tuve yo, los profesores malos siempre siguen existiendo y la gente joven con vocación
y con un garajito, con una clasecita. Igual empezó la UPC. La UPC fue un proyecto igual chico de dos amigos, ¿no? En un garaje. Y hicieron primero en la Academia Rosenblatt, después fueron fundando todo este tema, y me consta porque uno de ellos es un primo mío. Ya, esto fue avanzando. Fue avanzando y bueno, para un poco mencionar este tema, uno de mis alumnos de aquella época actualmente tiene su centro. Y yo fui un poco el asesor de ese centro. Lo ayudaste, lo ayudé, y todavía lo tiene. Y lo tiene, aparte que tiene otra actividad y de vez en cuando me manda los mensajes, que es todo un éxito, ¿no? Y me alegra mucho porque yo creo que la misión del emprendedor no solamente es quedarse con su emprendimiento, ¿no es cierto? O sea, es claro, es multiplicarlo, ¿no? En otros inclusive. Y darlo en la sociedad. Ángel siempre tiene un énfasis social. Yo lo he invitado para esto, además para que nos dé el énfasis social, para que nos traigan emprendedores sociales o sus testimonios y para conversar siempre alrededor de este tema. Ángel, luego esto creció. Esto creció y bueno, ya el tiempo también me sentía agobiado, porque estos centros, les cuento a todos los que están escuchando, tienen pues su mayor auge en feriados domingos, que es el momento en que nos reunimos. Claro. Y yo no tenía cumpleaños, no tenía vida día de la madre, no tenía, en fin. Entonces, y en el verano también. El verano, ¿no? Justo me acuerdo épocas pues en que, bueno, uno prefiere divertirse, pero yo estaba dictando o estaba administrando con los profesores que dictaban y se iban, ¿no? Entonces decidí, propia decisión, de emprender, digamos, una actividad ya en una universidad. O sea, dejo el centro. Y comienzas el tema de los Así es. Y bueno, y dejé el centro incluso a cargo de algunos profesores que después no lo supieron llevar, en fin, pero algunos sí, ¿no? Algunos sí se separaron, etcétera, y crearon sus propios centros hasta la fecha, como te digo, de un alumno. Y bueno, comencé a dictar. Dicté en la San Ignacio de Loyola, dicté en la Universidad de Lima, actualmente dicto en la San Martín y en la UPC, ¿no? Y continúo dictando y me siento, como siempre, Porque a propósito de la libertad financiera, una dimensión de Ángel interesante es que él también desarrolló unos juegos, y comentábamos del juego Cash Flow, que a Ángel le parecía interesante, o que decía podíamos buscar un juego más económico, y me comentabas de un juego que hay en México parecido al Cash Flow, que también propone el tema de libertad económica y financiera, y estamos dándole vueltas a diseñar con Ángel Soto, porque él es bastante creativo, un juego para los emprendedores peruanos, pues, ¿no? Pero podríamos comenzar con esa pregunta. ¿Tenemos, Ángel, una educación que hace que nuestros hijos sueñen, piensen o deseen tener una libertad financiera, o tenemos una educación que los lleva por el sendero de ser empleados y trabajadores? Más lo segundo que lo primero. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado básicamente, pienso yo, para que los niños y jóvenes sean empleados perfectos y digamos no sean personas independientes. Es decir, para que digan sí, Así para es. que no cuestionen, para que no inventen quizás, para que sean especialistas en el pasado y no inventar el futuro. Así es. Entonces, yo pienso que es necesario y urgente que tengamos la posibilidad de tener, ¿no? Colegios emprendedores. ¿Qué tendría un colegio emprendedor? O por así decir, ¿en qué se basaría una educación emprendedora? ¿Qué principios tendría que tener para que podamos sentirla que es diferente a la educación clásica o inclusive a muchas reformas de educación que muchos plantean? Claro. Si me permite, me podría Por hacer supuesto. referencia, por ejemplo, a un artículo también que tú mencionaste y que yo lo asumo. Por ejemplo, ¿no? La diferencia, ¿no? Una educación tradicional y una educación emprendedora. A ver, vamos punto por punto. Atención. Primer punto de diferencia de una educación tradicional con una educación emprendedora. Comenzamos. Educación tradicional. Forma para esperar oportunidades. Frase. Aprovecha las oportunidades que la vida te dé. Ajá. Educación emprendedora. La educación clásica, es decir, forma para estar esperando a que la oportunidad aparezca como si fuera el vagón del tren eléctrico. Ya. Educación emprendedora. Forma para tener iniciativa. Busca las oportunidades o las crea si no las encuentra. O sea, buscamos que el alumno sea un buscador de oportunidades, tanto dónde están, y si no las encuentra, crearlas. ¿Ah? Ahí hay una diferencia. Uno busca para esperar oportunidades, el otro para crear oportunidades. Otra diferencia entre la educación clásica y la educación emprendedora, Ángel Soto. A ver, segundo, educación tradicional. Prepara al alumno para seguir las reglas y nunca cuestionarlas. Ah, Frase.
Esa está bacán. Frase. Haz las cosas como te dicen que las hagas. Prepara al alumno para ser disciplinado. Ah, ¿tú eras disciplinado en colegio o eras así medio mataperro? No, yo he sido disciplinado, pero Sí, tampoco... ahora sí eres bromista. Ah. La reunión cuando tenemos ahí, sale Sale broma. forma para que sean disciplinados. Porque claro, una cosa es la disciplina y el orden, y otra cosa es no cuestionar nada, ¿no? Haz las cosas como es. Dice, tradicional, haz las cosas como te dicen que las hagas. Ajá. Educación emprendedora versus Ahora, esto. la emprendedora. El mismo educando, descubre nuevas formas de hacer las cosas, porque no tiene parámetros estrictos. Exactamente, es decir, es el mismo chico el que va buscando, va haciendo una búsqueda, o sea, la misma educación es un proceso de búsqueda, porque sabe que no está todo escrito, que no está todo hecho. ¿Hay una frase? Hay una frase. Bueno, o sea, haz realidad tus sueños, ¿no? La Tu diferencia... único límite es tu sueño, qué bacán, ¿no? Claro, o sea, ya no se va a preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres seguir? ¿Cuál es tu carrera que quieres seguir? ¿No? ¿Cuál es el sueño que quieres construir? Qué bueno, porque allí cuando te preguntan qué carrera tienes, ya te están encasillando en que tienes que tener una carrera, Así es. en que tienes que ser un profesional Empleado. y que tienes que ser un empleado. Además, a que sepan que el dinero cuesta, que el dinero si alguien te lo regala se lo sacó a alguien porque no hay el dinero gratis, y que valoren y que deseen el dinero, que no tiene nada de malo, hay un culto a tenerle temor al dinero. Así es, así es. El dinero, y también hacer entender que el dinero no se gasta, sino se invierte. Y que el dinero es un medio. Y es Por un eso medio. conversábamos contigo de este juego, ¿no? Así es, así es. Esa es la posibilidad de un juego, es un juego mexicano que se llama de empleado a billonario, o sea, no millonario, sino billonario. Es 1 millón de... ¿Cuánto de la educación clásica es paporretera? ¿Cuánto? Mucha parte, Nano. Recordamos todo la época en que hemos tenido que aprender de memoria cosas, fórmulas. Yo enseño matemática, Ajá. ¿no? Sé que hay muchas fórmulas, pero enseñamos en la universidad la aplicación de ellas. O sea, porque si queremos que el alumno tenga el aprendizaje significativo, ¿para qué es útil eso? ¿No? Entonces no es lo mismo matemática para administración que matemática para ingeniería. Para saber en qué se emplea. Si solamente nos forma el académico tiene un gran aporte, está bien, pero también tenemos que saber de aquel que sobrevivió en la calle, que lo hizo por su cuenta, sin necesidad de estudiar. Tenemos que llevarlos a las aulas. Los chicos universitarios, esta es una parte de lo que yo creo que es una reforma universitaria pendiente, acercar la calle a la universidad. La universidad no puede estar aislada, no puede ser una isla, ¿no? La universidad no es una isla, fue una frase que ayudó a la anterior reforma universitaria, y hay que acercar, pues, así como antes se planteaba acercar a los obreros, proletarios y no sé qué, hay que acercar a los emprendedores a la universidad y a la universidad a los emprendedores. Estamos con Ángel Soto hablando de educación emprendedora. ¿Qué otras diferencias hay entre la educación clásica y la educación emprendedora, Ángel? A ver, un punto más, Nano. Mira, la educación tradicional induce a no asumir riesgos, no asumas riesgos, no te arriesgues, mejor anda por el camino conocido. Más vale pájaro en mano, ¿ah? Claro que... Todos los huevos en la misma canasta, no, eso es complicado, te dicen no te arriesgues. Así es. Y ahora, la educación emprendedora promueve la creación de riqueza a través de tener tu propia empresa. Tener dinero no es malo. Te puedo aquí adelantar algo, Nano. En la Biblia, por ejemplo, mira, hablando del dinero, ya se considera de la siguiente manera. Porque hay mucha gente que dice, dinero es malo, dinero es pecado, dinero no puede ser, y hay toda una cultura media culposa alrededor del Así dinero. es, totalmente equivocado. El dinero es un mal amo, pero un buen esclavo. El dinero es un mal amo, pero un buen esclavo. O sea, si tú vives por el dinero, te esclavizas a él. Es un amo. Pero si tú lo utilizas el dinero para que sea una herramienta, un medio, es tu esclavo. Tú eres el dueño de él. El dinero es un mal amo, pero un buen esclavo. Pero un buen esclavo. ¿En qué parte era? ¿No te acuerdas qué parte? No recuerdo la cita, pero te prometo la próxima te la traigo. El otro día, justo precisamente escuchando en misa, hubo una parte de la Biblia que me pareció muy interesante, que era sobre un hombre muy rico que, no es la parábola de los talentos, es otra parecida, que les da a su gente,
es sobre las deudas. Hay un tipo que trae a otro y dice, ¿sabes qué? Este tipo me debe no sé cuánto dinero, es sobre la culpa alrededor del dinero. Pero hay muchas frases muy interesantes que podríamos decir de la sabiduría judeo-cristiana, que no es una sabiduría que está en contra ni del dinero ni de tener. Así es, justamente. Podríamos hacer de repente en una próxima entrevista, ¿no? Conversar sobre partes de la Biblia acerca del dinero. O sea, podemos comentar la parábola de los talentos, como tú lo has dicho. Monstruo, loco, ¿no? Queda pendiente. Esta es su cancha, señor Soto. Usted es invitado para hacer estas reflexiones más profundas del tema emprendedor. Así es. Ángel, tú cuando hemos conversado, tú me has comentado sobre el círculo de estudios, digamos, de la filosofía emprendedora. Primero, ¿qué te animó a sacar este círculo de estudios? Y luego, ¿qué es, no? Así es. A ver, les comento. Somos un equipo de amigos interdisciplinario, porque aquí nos encontramos profesionales, emprendedores de negocios, estudiantes, que decidimos empezar a leer libros acerca del tema emprendedor porque consideramos que solo el emprendimiento es lo que produce desarrollo. Entonces, si eso es cierto, ¿qué te parece esa frase, Nano? Solo el emprendimiento produce desarrollo, me parece excelente. Vamos a ponerla como lema. Así es. Solo el emprendimiento produce desarrollo. El otro desarrollo es el desarrollo falso en todo caso, ¿ya? Claro. Porque se habla, ¿no?, del desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo entonces verdaderamente sostenible? El que se basa, mira, mejorar la frase, el verdadero desarrollo sostenible es el que sostienen los emprendedores. ¿Ah? ¿Está buena o no? Claro, claro, esa hay que escribirla, Juan Carlos, así lo vamos a... Estamos encontrando nuestra frase. El único desarrollo sostenible es el que sostienen los emprendedores. Entonces, como la rebelión del Atlas, que es el Atlas que sostiene el mundo, dice Juan Carlos Santos. Ya. Entonces se juntaron este grupo. Nos juntamos y decidimos leer libros que tengan que ver con el tema de emprendimiento. Y el primer libro que llega a nuestras manos es el libro ¿Dónde está la riqueza? Que justamente... ¿Ese quién lo escribió? Sí, un amigo ahí que parece conocido. Un cabezón, no sé si lo conoces. Un cabezón canoso, ¿no? Señor Nano García, dice, a veces me dice, Nano García, Nano Guerra, Nano García, Nano acá, que tiene una conexión con los temas emprendedores, es Cherry Maguire. ¿Ah? Tiene su parte feeling, que es la parte, ¿no?, del romance y toda la vaina, pero también es una película interesante del sueño de un pata que decía hacer su propia empresa. Bien, estuvimos con Ángel Soto, gracias Ángel.